Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que en Cristo Jesús, nuestro pastor, está todo lo que necesitamos. ¿Por qué vamos a ver solamente el primer versículo del Salmo 23? Podríamos quizás verlo completo, ¿no? Pero al estudiarlo detalladamente este Salmo, se van a dar cuenta al final que la llave para poder entender mejor todo el Salmo es justamente este versículo 1. Así que le vamos a dedicar mucha atención en esta noche con la ayuda del Señor a este primer versículo de este Salmo 23. Y ustedes saben que el autor de este Salmo, David, ¿qué hacía cuando era un jovencito? Pastoreaba ovejas, ¿cierto? Era el menor de una familia y él era literalmente un pastor de ovejas. Y él sabía muy bien acerca de este trabajo, pero ahora nos va a decir que eso mismo que él hacía, Dios es también nuestro pastor. Otro de los salmistas, Asaf, recuerdan que él también escribió algunos salmos, como el Salmo 73, también el 78. Él era un músico del templo. Él escribió así de David en el Salmo 78. Salmo 78, versículos 70 y 71 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Así que con este propósito, en parte, Dios permitió que David fuera un pastor cuando joven, para que él aprendiera muchas cosas en este trabajo, para luego él pudiera entender en el plano espiritual cómo obra Dios en nuestras vidas. Aquí hemos visto el Salmo 22, ¿no? El Salmo 22 nos mostró al Mesías crucificado. Ahora en el Salmo 23 vemos al Mesías y su obra en el corazón de los creyentes. Dice en Juan 5:14 las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el pastor de nuestras almas, que nos da vida eterna y que nos asegura que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos sus hijos y hemos pasado de muerte a vida. ¿Y sabe de lo que habla el Salmo 24? Que esperamos verlo en un tiempo más. Habla de este Mesías, de nuestro pastor, que un día volverá por nosotros. Mire el Salmo 24, ahí si damos vuelta a la página. Salmo 24, miremos solo el verso 7. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Así que tenemos el Salmo 22, al Mesías sí que murió, pero resucitó y es triunfante. Salmo 23, la obra espiritual en nuestras vidas, de satisfacer nuestra vida. En él encontramos todo lo que necesitamos. Y en el Salmo 24, este Mesías un día volverá. Para el pueblo de Israel, sí, el Rey de Gloria. Para nosotros, nuestro esposo. Somos la esposa de este Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Aquel gran pastor bautista que fue Adrian Rogers, él partió a la presencia del Señor ya hace un tiempo. Él se refirió al Salmo 23 de la siguiente manera. Él dijo: yo creo que el Salmo 23 es una de las 7 maravillas del mundo de la literatura. Se puede oír en los labios de los niños, en campos de batalla, en bodas, en funerales, en iglesias, en hospitales, en los campos y en las ciudades. Hasta ahí la cita. Y es verdad, es un salmo que llega al alma del creyente en cualquier circunstancia de la vida. Dios en Cristo es el único que nos puede satisfacer completamente nuestra vida y nuestra alma por la eternidad. No sé si recuerda cuando estuvimos en el libro de Eclesiastés. Hay un versículo allí que siempre me asombra, Eclesiastés 5:10, que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Muchos buscan, ¿no?, saciarse en muchas cosas, pero el creyente, nosotros los hijos de Dios, ¿dónde debemos encontrar la satisfacción a nuestras vidas? Es en Dios y únicamente en Dios. Dice este versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comienza David con el nombre sagrado de Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Muchos? No, solo uno, solo uno. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios que se revela en las 3 personas de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. En ese tiempo ya los egipcios habían desarrollado un politeísmo en el cual
tenían dioses primarios, 360 dioses primarios. Es decir, tenían un dios para cada día del año lunar. El año lunar tiene 360 días. Los cananeos, donde vivió el pueblo de Israel después, también eran politeístas. Es decir, el pueblo de Dios siempre está acostumbrado a ver que el mundo tiene muchos dioses, pero nosotros tenemos solamente uno, al Dios creador que se revela en las personas del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y este Dios, Jehová, es un nombre que significa el soberano, el poderoso. Así que ¿de quién viene todo lo que necesitamos? Solamente de Él. Es un Dios que no necesita la aprobación ni el permiso de nadie. Es el único, el Dios soberano. Este nombre Jehová es su nombre personal y sagrado. Algunas traducciones de la Biblia más modernas traducen allí el Señor. El Señor es mi pastor. Usualmente la palabra Adonai significa Señor. Pero aquí en el original hebreo del Salmo 23 dice Yahvé, el nombre sagrado de Dios, Jehová. ¿Sabe de qué palabra proviene este nombre sagrado, Yahvé? Del verbo en hebreo ser o estar. Es decir, por eso que a Dios se le llama el Dios viviente, porque el Dios nuestro, Jehová, es el eterno, el que es, el que siempre ha sido y será. Y en una ocasión Él explicó este nombre cuando se lo dijo a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés está ahí en Éxodo 3, en la frente a la zarza que ardía y no se consumía? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Ahí está explicado este nombre, es decir, es el Dios que siempre ha sido, que es y que será. Este nombre era tan santo que el pueblo de Israel llegó a un punto en que solamente el sumo sacerdote lo pronunciaba. Solamente el hombre más santo del pueblo de Israel lo pronunciaba una sola vez al año, porque el pueblo de Israel pensó que si lo pronunciaban en vano podían morir. Por lo tanto, dejaron de pronunciar el nombre sagrado de Dios. Así que el sumo sacerdote, que era el hombre más santo de Israel, entraba una vez al año, en el día más santo del año, el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Dónde entraba? Al lugar más santo, al lugar santísimo. Y allí pronunciaba el nombre sagrado de Dios. Entraba con la sangre del sacrificio de holocausto y lo derramaba, ¿dónde? Sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, para expiar los pecados del pueblo. Y esto ocurría una vez cada año, tras año, año tras año. Pero un día llegó el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y ya no fue necesario hacer más eso. Él abrió de par en par las puertas para que ahora, directamente, no más por la sangre de animales, sino por el sacrificio de Cristo, todo hombre pecador pudiera llegar directamente a Cristo. Así que vemos aquí que no es un Dios alejado, no es un Dios que está ahí escondido detrás de las nubes en el cielo. Es un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Y de hecho, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿quién dice yo soy el buen pastor? En Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es interesante este pastor, el Señor Jesucristo, porque David, recuerdan que David contó antes de ir a luchar con Goliat, que él tenía la capacidad de pelear con bestias salvajes y matarlas con sus propias manos para defender a sus ovejas. Él podía morir, pero él no estaba dando su vida. Venían estas bestias salvajes y le podían quitar la vida a él. Jesús, que es el buen pastor, él da su vida voluntariamente, sin que nadie se la pueda quitar. Él es el único que ha escogido morir por otros para salvarnos. Es el único que hizo eso. Solo Jesús con su muerte puede salvarnos a nosotros los pecadores. Como se dice siempre, no fueron los clavos los que tenían a Jesús en la cruz, sino su amor por nosotros. Hay una segunda vez donde a Jesús se le llama el pastor, pero se le llama el gran pastor de las ovejas. Esto está en Hebreos 13. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿no? No es solamente el buen pastor, también es el gran pastor. Es decir,
Es grande porque Él puede resucitar y con su poder en su muerte, Él no solamente limpió nuestros pecados, también quitó, como hemos visto en la epístola a los Romanos, Él quitó el poder tirano del pecado sobre nosotros. Y un día también Él volverá para quitar definitivamente la presencia del pecado de nosotros. Eso lo dice la tercera vez que a Jesús se le llama pastor en el Nuevo Testamento, que es en 1 de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, este pastor un día va a volver y ya ha quitado nuestra culpa de pecado. También ha quitado el poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero falta lo último, la presencia definitiva del pecado. Recordemos que aún tenemos pecado. Pero ese pecado, ese día, va a ser quitado para siempre de nosotros, porque este príncipe de los pastores volverá y nos pondrá la corona incorruptible de gloria. Es decir, nunca más tendremos contacto con el pecado. Así que de este Dios único, Yahvé, Jehová, proviene todas las cosas, proviene la vida. Por lo tanto, nosotros que somos seres creados, ¿dónde es el único lugar en que podemos encontrar todo lo que necesitamos? Solamente en Él. Una segunda idea también que tiene este nombre sagrado de Dios, Jehová, es el sentido también de Señor, de dueño. Este rebaño que somos nosotros no es como el rebaño que tenía Moisés. ¿Recuerdan que Moisés estuvo 40 años también como pastor de ovejas en el desierto? Pero las ovejas que apacentaba Moisés, ¿eran de él? No eran de él, eran de su suegro Jetro. Así que él también supo lo que es pastor para después estar 40 años también en el desierto, no con más ovejas, sino que con una congregación de personas, en parte también para saber guiarlas a través de todo ese viaje. En una cierta manera, los pastores en el día de hoy también tenemos el llamado de entender que no somos dueños de las ovejas, son de Dios, somos de Dios y debemos alimentarlas. Así que los pastores humanos que nosotros hemos tenido a través de toda nuestra vida cristiana, recordemos, son un representante de Cristo en medio de la congregación de las ovejas. Somos autorizados, no autoridades. Porque en el cuerpo de Cristo, ¿quién es la única cabeza que tiene el cuerpo de Cristo? Cristo. Él es la cabeza. Y la cabeza habla al cuerpo por la palabra de Dios. Y eso hace el pastor humano que Dios ha puesto en medio de nosotros. Hablarnos su palabra. Y ellos tienen que hablar con temor y temblor de la palabra de Dios, sujetándonos a ella, agregando jamás, ni agregando ni quitando a la palabra de Dios. Por eso que vamos incluso libro por libro, versículo por versículo, y a veces incluso palabra por palabra, porque queremos que Dios hable a nuestras vidas. No palabra de hombre, la palabra de Dios. ¿Saben que Jesús incluso dice que las letras son importantes? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ni una jota ni una tilde de la palabra pasarán? ¿Sabe que la tilde son los cuernitos o pequeños trazos que pueden diferenciar por muy poco una letra de otra? Por ejemplo, en el hebreo tenemos la letra D y la letra R, que si usted las viera son idénticas. Se diferencian solamente por el tilde, tienen un cuernito que las diferencia. Jesús dice, aún las letras son importantes y son inspiradas por Dios. Las palabras también. Jesús en Mateo 4 dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Las palabras individuales también son importantes. Y Pablo lo engloba todo y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así que para eso estamos, para alimentar, para dar la palabra al pueblo. Dijo el Señor Jesucristo cuando dio la rendición de cuentas a su Padre, yo les he dado tu palabra. Y Pablo le manda a Timoteo y le dice, predica la palabra. Pero el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor de nuestra alma. A Él tenemos que ir. Él es, también como dice Hebreos 13, el gran pastor. Y como dice Pedro, Él es el príncipe de los pastores. Sigue diciendo acá también el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Es mi pastor.
Esto habla de que Él no cambia. Él siempre ha sido, es y será. Él nunca va a cambiar. Él es nuestro pastor. Es personal. Y dice, nada me faltará. ¿Por qué David fue guiado a hacer esta comparación? Mostrar que como ovejas del rebaño, somos de Dios. Le pertenecemos a Él. Y en Él podemos hallar absolutamente todo lo que necesitamos. Pero también como ovejas, recordemos algo. No podemos pedir todo lo que nosotros queramos. A veces nosotros pedimos cosas al Señor quizás para satisfacer nuestro orgullo. A veces quizás pedimos algo para dañar incluso a otros. En vez de eso debemos ser misericordiosos, amar y perdonar. A veces nosotros quizás pedimos cosas por nuestros deseos egoístas incluso. Debemos orar y pedir a nuestro Dios, a nuestro pastor de nuestras almas, conforme a su voluntad. Y ahí tenemos la promesa, y Él nos oye. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que aquí llegamos a lo que es la llave de este salmo. ¿De quién se trata realmente? ¿Se trata de nosotros como ovejas que recibimos cosas de Él? Hay un pasaje muy importante en Hechos 17:28, donde Pablo estaba discutiendo con los filósofos en Grecia. Y Pablo les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otra vez, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, no se trata de lo que nosotros queremos, ni de las cosas que esperamos que Él nos dé. Se trata de encontrar en Dios y encontrar a Dios en comunión con Él en Cristo, nuestro completo gozo y nuestra razón de ser y de existir. Porque a veces podemos caer en ver a Dios como alguien que simplemente nos da cosas, alguien que aparece cuando necesitamos ayuda. Pero cuando se habla de Él es mi pastor, nada me faltará, se refiere a encontrar en Él, solamente en Él, en su persona, en la comunión con Él, nuestra razón de nuestro gozo y nuestra razón de existir. Si ustedes lo ven en la creación, Dios creó a las aves con alas para que vuelen. Dios creó a los peces con branquias para que puedan vivir debajo del agua y respirar debajo del agua. Pero ¿qué pasa si tomamos a un ave y la metemos al agua? ¿O qué pasa si tomamos un pez y lo ponemos en la rama de un árbol? Se van a morir. De la misma manera, Dios nos creó, como dice Hechos 17:28, para que vivamos en Él. Es Él nuestro hábitat, el ambiente donde debemos vivir en comunión con Él. Cristo, nuestro pastor, y su palabra. Como María. Creo que las damas estudiaron hace poco acerca de la vida de María y de Marta, que lo dejó todo para sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. Y hermanos amados, nosotros cuando dejamos o descuidamos a Jesús, el pastor de nuestras almas, y su palabra, somos como un ave metida en el agua, somos como un pez en una rama de un árbol y vamos a estar afanados y turbados. Esto es lo que necesitamos los creyentes, lo que necesitamos es a Cristo. Y acompáñenme por favor para terminar en esta noche a Juan capítulo 10. Me gustaría que viéramos allí este pasaje. Juan 10, versículo 11, por favor. Dice, Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer,
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí la lectura. Así que vemos aquí que el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, es el Señor Jesucristo. Y David fue guiado a esta imagen de decir, Jehová es mi pastor, y nos da todos los atributos de Dios, solamente al decir eso. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hay 7 veces donde se dan nombres de Dios, que significan diferentes cosas? Por ejemplo, en el Salmo 23, justamente que acabamos de ver en este versículo, Jehová es mi pastor. Ahí encontramos que nada nos faltará, de nada careceremos. En Génesis 28:8 está Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. Como dice también este salmo, nada me faltará. En Éxodo 15:26 está Jehová Rafa, que significa Jehová es el sanador. ¿No dice más adelante el Salmo 23, confortará mi alma? En aguas de reposo me pastoreará. También en Éxodo 17:15, Jehová Nisi, significa Jehová es mi bandera o mi estandarte. Cuando estamos en problemas, Él es nuestro estandarte. Más adelante en el Salmo 23 dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. También el Salmo 29:11, Jehová Shalom, significa Jehová es mi paz. De eso habla el Salmo 23. En delicados pastos me hará descansar. También Salmo 11:7, Jehová Sideku, significa Jehová es justo o Jehová es justicia. ¿No dice el Salmo 23, me guiarás por sendas de justicia? Y uno más, en Ezequiel 48:35 tenemos Jehová Sama, que significa Jehová está siempre presente. Cuando David termina el Salmo 23 dice, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. En una sola expresión, el rey David logró captar todos los atributos de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? A Dios mismo, a Cristo mismo, comunión con Él y su palabra. Así que Dios mismo es lo que necesitamos. En Cristo nos lo ha dado todo. Él es nuestro pastor. Allí mismo en Juan 10, sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 25, recordemos que Él está como siempre luchando con los fariseos y religiosos, y les dice en el 25, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta ahí la lectura. Qué hermoso es pensar que una oveja cuando dice mi pastor, hay un pastor que dice mi oveja. La oveja sigue al pastor, que es el Señor Jesucristo. Los que no son ovejas no siguen al Señor. No lo obedecen, ni lo reconocen. No pueden entender su voz, no pueden oír su voz. Cuando el pastor de las ovejas habla, los que no son ovejas no le siguen. Aquí vemos un pastor que no muere, sino que comunica vida eterna. También dice, comunica seguridad de salvación. Dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nuestra salvación es eterna. Yo no sé si usted ha pensado que qué pasaría si Dios fuera un Dios que nos ofrece salvación por un tiempo nada más. Salvo por 10 años o salvo por 20 años. No, este pastor no es así. Ofrece vida eterna. Estamos protegidos en las manos de Dios. Es un pastor tan bueno, tan grande y poderoso que no pierde a ninguna de sus ovejas. ¿Se han puesto a pensar también si nuestra salvación dependiera de nuestras obras? La pregunta es, ¿cuántas obras necesitamos? Pero no es así. Es por gracia. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo y un día Él volverá por nosotros. Así que en Él tenemos
todo lo que necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestras vidas, para encontrar todo el gozo y todo lo que necesitamos, no solamente hoy día, sino que también por el resto de la eternidad. Vimos, hermanos amados, en esta noche que en Cristo Jesús, nuestro pastor, está todo lo que necesitamos. Él dio todo por nosotros. Dios el Padre dio todo en Cristo con este pastor que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él dio todo, nosotros también démoslo todo. Dejemos de desconfiar. Muchas veces realmente desconfiamos. Démosle todo, entreguemos todo, toda carga, toda duda. Él es nuestro pastor. Vayamos a Él en comunión, a su palabra y a la oración, porque en Él usted puede encontrar toda la satisfacción para las necesidades de todo nuestro ser. Vamos a orar.